Daniel Filmus, ¿cómo le va? Gracias por venir. Por favor, gracias Buen por la día. invitación. Muy buen día. Estrenando cargo, flamante cargo, por el cual finalmente asumió en el día de ayer y tiene un desafío no menor, que es la cuestión Malvinas, ni más ni menos que la cuestión Malvinas, ¿no? Sí, ayer hablábamos eso, es la primera entrevista que tengo después de haber asumido el cargo, así que... Gracias por venir. No, por favor, un honor estar aquí. Y me parece importante que podemos desarrollar conciencia respecto de qué significa el tema Malvinas hoy. Porque, bueno, por supuesto es un reclamo respecto de lo que ocurrió en 1833 y el colonialismo británico, que no tiene razón de ser ya a esta altura del siglo XXI. Pensemos que solamente hay 16 casos coloniales en el mundo. Las Naciones Unidas, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial dijeron, bueno, hay que descolonizar, porque la mitad del mundo eran colonias, planteó con dureza, bueno, ¿cuáles son los casos que quedan? Y se presentaron 16 casos en el mundo. Muchos de los cuales son pequeñas islas, Islas Caimán, por ejemplo. Claro, para correcto. tener una idea, que significan para el Reino Unido un ámbito de negocio financiero. Pero Gibraltar, otro de los casos que Sí, el está en Peñón, que es el discusión, más tradicional y que por el cual España pugna sigue tanto. peleando, pero el caso más importante que hay en el mundo es el caso de Argentina. Entonces, no somos un país completo, en cierto sentido, si no podemos ejercer la soberanía sobre todo nuestro territorio. Y no tiene ningún sentido el planteo británico de no querer dialogar. Estos mismos británicos que hoy no quieren dialogar con Argentina son los que incluso, a partir de la resolución de Naciones Unidas, que es una resolución de un gobierno que se logró en un gobierno radical en el año 1965, que dice las dos partes tienen que sentarse a discutir. Lo que pide Argentina no está diciendo que reconozcan la soberanía mañana, está diciendo lo que nosotros queremos es sentarnos a discutir para poder avanzar en la recuperación del ejercicio de la soberanía en Malvinas. Y es un tema importante desde el punto de vista territorial, pero hoy también es un tema importante desde el punto de vista económico, porque Por sin la lugar a riqueza dudas... ictícola y pesquera, digamos. Exactamente, Y hidrocarburífera. hidrocarburífera, claro. Entonces, una de las tareas nuestras va a ser justamente cuidar la riqueza argentina. Hemos votado, yo incluso como senador, una de las últimas votaciones que he hecho es la de la ley que castiga penalmente a aquellos que en aguas argentinas estén explorando o explotando hidrocarburos, porque sabemos que este es uno de los temas centrales de por qué al Reino Unido le interesa mantener las Malvinas junto Por lo cual con... se quejó Reino Unido, por otra parte, vale la pena decirlo. Sí, es una queja no muy sensata, porque lo que dice la ley es en mar argentino. Implícitamente están reconociendo que están explorando o explotando petróleo en mar argentino, porque la ley no habla en ningún momento del espacio particular del Atlántico Sur, está hablando en general del mar argentino. Así que es en realidad la propia queja tiene que ver con esta cuestión que las empresas hoy en día van a pensar si explotan o exploran hidrocarburos allí, teniendo la posibilidad argentina de accionar legalmente. Y también es muy importante entender que estamos hablando de la única base militar poderosa que hay en el Atlántico Sur, en una zona desmilitarizada nuclearmente, en una zona donde los países, tanto de la costa africana como de la costa de América Latina, están diciendo que quieren que sea una zona desmilitarizada. Tenemos realmente un lugar estratégico geopolíticamente donde hay una base militar británica muy poderosa. La mitad de la población, casi la mitad de la población que vive en Malvinas son militares. Y en tercer lugar, hay una discusión que, por supuesto, hoy en día está postergada porque estamos hablando de una de las cuestiones más importantes del futuro de la humanidad, que es el Tratado Antártico. ¿Qué es lo que va a pasar con la Antártida? Donde Reino Unido, en base a Malvinas, también va a pedir soberanía sobre una parte de ese territorio que también reclama Chile, Argentina y Brasil, y que hoy en día, como todos sabemos, está suspendido hasta el 40 los reclamos porque cada uno de los países, respetando el acuerdo, avanza científicamente, todos tenemos bases, pero con un objetivo distinto que el de reclamar la soberanía. Ahora, hace muy poquito tiempo, recordarás a fin del año pasado, también Reino Unido acaba de definir cuál es la parte de la Antártida que va a reclamar y le puso el nombre justamente de su reina, ¿no? Da la impresión que los kelpers, que los británicos invocan como una tercera posición y con la lógica de también escucharlos a ellos, que efectivamente como son británicos quieren seguir siendo británicos, podría ser una llave para destrabar el conflicto o las perspectivas que usted tiene es no dialogar
y mantenerse prescindente de esa discusión, de esa tercera posición que algunos le endilgan a los propios kelpers, básicamente los británicos naturalmente? No, la posición argentina es la posición que han votado todos los países del mundo, que es que hay dos partes en este conflicto. No hay tres. No hay tres partes en el conflicto. No hay autodeterminación posible ahí. No, cuando Naciones Unidas define todos los procesos de descolonización, todos, define que hay dos tipos de procesos de descolonización. Algunos de autodeterminación, pueblos que quieren ser autónomos. Que no es el caso. Que no es el caso. Y otros que son pueblos que no tienen ese origen, no son de las islas, sino que fueron implantados, en este caso, y que son lo que Naciones Unidas llama integridad territorial. Una parte de un territorio que ha sido invadido por otro país y que ha usurpado el territorio extranjero. Ahí lo que prima no es la autodeterminación, sino lo que prima es la integridad territorial. Es interesante porque al mismo tiempo que el Reino Unido reclama para este caso autodeterminación, en otros lugares del mundo, el más famoso es el archipiélago de Chagos, la isla Diego García, por ejemplo, a las personas que vivían allí, que es un número similar, cerca de 2.000 personas, le alquiló esa isla que tenía población originaria a Estados Unidos para hacer una base militar en la costa africana. ¿Y qué hizo? A los 2.000 los expulsó, los llevó a la isla Mauricio. Ahora se está terminando los 50 años, se termina en el 2015 los 50 años, y la gente quiere volver porque fueron expulsados de la isla, así que tienen el derecho a la autodeterminación. Bueno, lo que está tratando de hacer justamente es que no pueda volver. En los Wikileaks lo que salió es un pedido de acuerdo de hacer una zona de reserva marítima para que no puedan volver aquellos que fueron expulsados. Y hace muy poquitos días, también en Naciones Unidas, el Reino Unido, respecto de islas francesas, votó en contra de la autodeterminación, que quieren en la Polinesia francesa tener autodeterminación, votó en contra. Así que la idea de autodeterminación, que como sabemos, por ejemplo, para el caso de Hong Kong, no fueron consultados los habitantes de Hong Kong en el acuerdo que hizo de restitución del territorio con China, y son 5 millones, no 2.000, el Reino Unido no le da importancia. Ahora, nosotros lo que pedimos, porque esto quiere estar muy claro para el pueblo argentino, Argentina lo que pide es sentarse a discutir. Si se había avanzado incluso cuando uno lee los documentos de los propios, qué sé yo, bueno, he leído muchísimo sobre este tema, ellos habían avanzado en los 80 con la idea del retroarriendo, es decir, alternativas que permitían la recuperación de la soberanía argentina en un momento. Y parece increíble que lo que no quisieron hacer, lo que no quieren hacer con la democracia argentina, que ya lleva 30 años, sí lo hicieron con la dictadura, con quienes se sentaron a negociar, y lo estaban haciendo cuando ocurrió el desgraciado hecho de 1982, que sin lugar a duda fue un hecho gravísimo en primer lugar, porque muchos argentinos dieron la vida en ese hecho militar, y en segundo lugar porque significó un parate a la negociación. Lo que no cambió es la situación jurídica de las islas. Si lo que no cambia una guerra es la situación jurídica, que siguen siendo argentinas, y hay que buscar y seguir presionando como lo venimos haciendo. Por primera vez todos los países africanos el año pasado en su reunión votaron con la Argentina una decisión de que se cumpla la resolución de Naciones Unidas para que nos podamos sentar a dialogar. Lo hicieron el grupo de los 77 más China, que es el grupo de los no alineados históricamente, lo ha hecho toda América Latina, lo ha hecho una buena parte de los países que integran el Parlamento Europeo. Usted tiene claro que más temprano que tarde finalmente la Argentina va a sentar a Gran Bretaña en la mesa, y que en todo caso ahí se abrirá la perspectiva de cuándo se puedan recuperar las islas para sí. Es exactamente así. No hay proceso de colonización que dure eternamente. Cuando uno mira el mapa hace 50 años, cuando uno mira el mapa hace 100 años, lo que ve es que avanzaron en todo el territorio del mundo, avanzaron los procesos de descolonización. También va a ser así. Cuanto menos predisposición tengan los británicos, lo que pueden hacer es postergar el momento de la recuperación de las Malvinas. Pero me parece que el repudio al colonialismo en pleno siglo XXI, el peso que en cada reunión internacional, porque a mí me tocó como parlamentario, en cada reunión internacional se plantea este tema, y todos los países votan contra el Reino Unido, y el Reino Unido en general vota solo con otro país más, no hay más países que lo apoyen en su posición. Va a terminar algún momento en una situación de negociación que hasta aquí se oponen, digamos. Y por supuesto, por ejemplo, también para poder explotar el tema petrolero, los estudios que nosotros tenemos respecto de qué ocurriría si sin una base continental hay, como ocurrió en el Golfo de México, un desastre ecológico en la zona de Malvinas, es gravísimo. Es muy difícil que una empresa
como le ocurrió justamente a British Petroleum. Sí, sí, pudiera ¿no? contener 40.000 millones de dólares le costó el accidente que ha tenido en el Golfo de México. Una situación de esa naturaleza sin una base continental, sin un lugar... Puede ser una catástrofe, una tragedia sin duda. Exactamente. Entonces, creemos que incluso hasta el punto de vista económico le es dificultoso sin la Argentina poder avanzar en esa zona. Pero tiene una meta muy clara, tiene un desafío medular, que no es cualquiera, es muy importante para todos los argentinos y tampoco es fácil resolverlo, ni mucho menos, porque lleva años y seguramente llevará más años. Ahora, haberse salido de la cotidianidad y de lo diario y de la coyuntura, del debate casi permanente del aquí y ahora y del día a día de la política, ¿lo tranquilizó un poco o no? No, porque nosotros somos personas que estamos muy preocupados por lo cotidiano y uno, como le pasa creo que solo a los periodistas y a los políticos, Algunos más no termina de despertarse hasta que no lee los diarios que está pasando y aparte uno está, en ese sentido, también, no solo en el tema de Malvinas, sino comprometido con una gestión, en este caso con gestión en política internacional, que bueno, estamos discutiendo y para nosotros, como sé, en América Latina hay una discusión muy fuerte, estamos tratando de avanzar incluso en el tema del Mercosur respecto de acuerdos económicos muy importantes, incluso hacia la Comunidad Europea, que son decisivos, y también hay una posición de Argentina, por primera vez en la historia coincidente con la mayoría de los países de la región, de que nos tenemos que integrar al mundo desde nuestra propia perspectiva. Argentina va a asumir la presidencia pro tempore, será en la próxima cumbre de Caracas, que ha sido pospuesta para fines de este mes, no el 17, y sobre la cual seguro que usted va a estar también acompañando a la comitiva que va a encabezar la presidenta, ¿o no? No, todavía no conozco, porque bueno, todo esto es muy reciente, recién ayer asumimos, pero ahí tenemos dos reuniones. La primera es la de la CELAC, que para nosotros es tan importante como la del Mercosur, que es en La Habana. Correcto. Porque la CELAC, por primera vez, ha incorporado, sería como una OEA sin Estados Unidos, como llaman algunos, pero donde los países del Caribe, muchos de los cuales son de la comunidad británica, ya han votado, por primera vez en la historia, los países del Caribe han votado a favor de Argentina respecto de la resolución de Naciones Unidas. Esa es una reunión para nosotros muy importante. Hacia la cual va a estar usted y va a ir usted, sin duda. Sí, donde va a haber que discutir estos temas sin lugar a dudas y es muy importante que los países del Caribe acompañen esta posición porque es toda una cuestión regional, ¿no? Bueno, pero volviendo a los temas domésticos, esos que no pierde pisada ni vista ni le saca la mirada. A ver, el acuerdo de precios, que hasta aquí no ha funcionado como política para morigerar el impacto de la inflación, ¿cree que va a dar respuestas ahora sí respecto a lo que no ha venido sucediendo en los últimos años? Porque, digamos, todo el mundo de lo que está discutiendo es inflación. Insaurralde dice que hay que atender el tema, Piñanelli dice lo que más me preocupa porque carcome el salario de los trabajadores, Piñanelli el titular de ESMATA. Por lo bajo, funcionarios dicen es el principal problema, hay que atenderlo. El año empezó con aumento del 66% en el boleto de colectivo, peajes, seguro de los autos, bueno, lo que usted ya conoce, naftas del 6,5% promedio, etcétera. ¿Lo ve el gobierno centrado y poniendo la mirada donde va el problema, o sea, al problema, a la causa, no al efecto? No, si uno mira solamente como acuerdo de precios, es una de las medidas. Lo que uno lee, insisto, en este caso no me manejo más que por lo que hemos leído, lo que se plantea en concreto es un conjunto de medidas estructurales, una de las cuales es el acuerdo de precios, pero sin lugar a duda va al objetivo principal que tiene el gobierno, que es la necesidad de seguir creciendo, la necesidad de seguir generando trabajo sin políticas de ajuste. Digamos, esta es la cuestión fundamental que se está planteando este gobierno. ¿Cómo permitir que un proceso que por primera vez, esto es por primera vez en la historia argentina, la economía viene creciendo, cómo seguir avanzando en el crecimiento, que es lo que genera trabajo y lo que le permite a la Argentina estar en un 6 y pico de desocupación, que es realmente un hecho histórico después de haber llegado, cuando asumí yo como ministro de Educación, cerca del 23% de desocupación, habíamos rozado el 25% y teníamos la mitad del trabajo en negro. Haber avanzado esto implica que Argentina tiene que preocuparse fundamentalmente por el mercado interno, tiene que preocuparse por el consumo y tiene que mirar las variables que hacen a la posibilidad del poder adquisitivo de la gente, de la capacidad de poder seguir generando consumo que permita seguir manteniendo la producción. Y es lo que está ocurriendo en la Argentina. Entonces la Argentina en un plan heterodoxo, no en un plan de esos ortodoxos que se plantean y que los economistas en general suelen recomendar, y ya vimos en dónde termina, lo que plantea es un conjunto de medidas, uno de los cuales es el acuerdo de precios. De todas maneras, el ajuste se está haciendo por otro lado, digamos, cuando uno aumenta tarifas, cuando uno sube impuestos, está ajustando... No necesariamente eso es ajuste. Lo que uno está haciendo es corrigiendo ciertos valores que pueden haber quedado distorsionados en un momento histórico determinado. Pero cuando uno habla de ajuste
lo que está hablando, los que están pidiéndole el ajuste al gobierno, aquellos que ya lo pidieron y lo lograron en el 2001, lo que piden realmente es que los sectores populares, que los sectores mayoritarios, los que han sido los beneficiarios de este proceso durante estos 10 años, pierdan poder adquisitivo. Lo piden a través de evaluaciones masivas, lo piden a través de shock de diverso tipo, pero lo que le están pidiendo y que el gobierno no está dispuesto a hacer es avanzar sobre la posibilidad de seguir creando riqueza y seguir distribuyendo más equitativamente. Eso es lo que este gobierno ha planteado que no va a hacer. Va a haber un conjunto de medidas que tienen que ver con las preocupaciones que tenemos en un contexto internacional más difícil, pero también en un contexto en el cual hemos leído todos, insisto, estamos hablando por lo que hemos leído en los diarios, sí. Vamos a tener cosecha récord, donde la producción sigue siendo creciendo en todas las áreas, donde cada vez se toma más gente para el trabajo, donde no dejamos de tener asignaturas pendientes, muchas de esas asignaturas pendientes son muy importantes, pero, insisto, en un contexto donde el gobierno sigue apostando al crecimiento, sigue apostando al trabajo y sigue apostando a la distribución. Cuando la presidenta vuelva a la palestra mañana? ¿Algún anuncio importante? ¿O no, cree no necesariamente no. Lo que hay que hacer es perseverar en esta perspectiva. Y la verdad es que tenemos un jefe de gabinete que ha tomado carta en un conjunto de temas, que se ha planteado un conjunto de objetivos área por área. ¿Hacía falta un Capitanich? ¿O un jefe bueno, de yo lo vi, realmente aparte lo sigo a Capitanich hace mucho tiempo, porque he compartido cuando yo era ministro y él era gobernador, los primeros momentos como gobernador y los problemas educativos que tenía la provincia, una provincia que tenía más días sin clase, he visto cómo ha resuelto. Es un hombre que junta, bueno, no solo la coincidencia respecto de los objetivos de gobierno, con una hiperactividad y eficiencia en la gestión notable. Siempre fue entre todos nosotros los que hemos trabajado con él. Él fue el presidente, era senador, era presidente de la Comisión de Presupuesto cuando votamos el 6% del presupuesto para educación. Él fue el que la defendió y la llevó adelante, y yo lo vi cómo estudió el tema, cómo discutió, porque el 6% había que invertir más de Nación y más de las provincias, y él fue el encargado de discutir con las provincias para que realmente apuesten a la educación, y siempre me llamó la atención, y la verdad que me parece que en la gestión está imponiéndole esa impronta que él tiene, es una impronta de muchísimo trabajo. Insisto, es un hombre que viene de los números, entonces es un hombre que fija metas y que controla diariamente que se cumplan. Había mucha expectativa con la entente de Capitanich con Kicillof, en particular para atender ciertas luces amarillas que hay en la economía. Usted me decía aumentan las ventas en todos los sectores. Bueno, hay algunos sectores que empezaron a morigerar ese crecimiento, otros que tienen algún retraso, la industria automotriz que se planchó bastante el último bimestre. Qué sé yo, hay algunas... Bueno, pero hemos tenido récord en la industria automotriz el año pasado, digamos. Es verdad que el último bimestre hubo cifras que no fueron las más altas, pero cuando uno mira el año en su conjunto, lo que ve es que hemos tenido nuevamente cifras récord. La verdad que Argentina en casi todas las áreas, insisto, sin desconocer las asignaturas pendientes, sin desconocer que hay muchos temas para mejorar. Eso sería alguien que venga de otro planeta que no se da cuenta que hay cosas para mejorar. Pero en el sector automotor, como en otros sectores, realmente nosotros hemos crecido notablemente. ¿Qué es lo que le preocupa a Filmus en el día a día de su recorrido por la ciudad de Buenos Aires y demás? Bueno, a mí me preocupa fundamentalmente, en general, aparte por tener origen como sociólogo y por tener una preocupación social, me preocupa fundamentalmente la desigualdad. Digamos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en tener un país todavía más justo. Y esta ciudad, que es una ciudad rica, realmente es una ciudad rica, es todavía una ciudad muy desigual, ¿no? Uno ve contrastes que son enormes y me parece que estamos en condiciones de poder avanzar en resolverlos. Y en este sentido, uno dice, bueno, hay que crecer, pero también hay que poner énfasis en que el beneficio de ese crecimiento se distruya más igualitariamente. ¿A usted le gusta la idea de poner el impuesto de bienes personales sobre el valor real de la propiedad? Yo no tengo ningún elemento, no he visto cuál es el proyecto, para mí es difícil hablar del tema. Lo último, usted en algún momento planteó la idea de, cuando se discutió el pliego de Milán y usted todavía era senador, no sé si dijo preferiría no votarlo, me abstengo, ¿por qué no lo dejamos para más adelante? Porque el gobierno lo dejó para después y finalmente terminó la agenda de elecciones y pese a las objeciones inclusive de Horacio Berbisky, de Horacio González, etcétera, votó a Milani como jefe del ejército. Si usted hubiera sido senador, que ya no lo hubiera votado sí o no? Yo hubiera acompañado el bloque, sí, probablemente hubiera acompañado el bloque. En el sentido de Pichetto de no comparto, pero acompaño.
Bueno, tendría que haberlo vuelto a ver. En el momento en que se planteó, no es que yo salí de la comisión por acuerdo o desacuerdo con Milani, yo salí de la comisión porque yo era suplente en la comisión. Había reemplazado a Beatriz Rocles, que había salido, ¿se acuerdan?, para el casamiento de Máxima. Había viajado, ella dejó la comisión, yo la reemplacé y cuando volvió ella recuperó su espacio en la comisión. Así que mi punto particular en ese momento fue sobre ese tema. O sea, usted es de los que Milani, como jefe del ejército, lo hubiera observado bastante. Bueno, es lo que hizo la presidenta. La presidenta lo que hizo fue postergar porque la justicia estaba discutiendo en aquel momento y se había llevado a la justicia y si había elementos o no para imputarlo. Realmente pasó el tiempo, la justicia siguió avanzando, no hubo ningún elemento para imputarlo. Quiero aclarar en este sentido que ya había habido varios ascensos de Milani y ninguno de ellos había sido objetado. Digamos, en este caso habían aparecido elementos nuevos y me parece que fue muy importante haber esperado a ver qué pasaba con los elementos nuevos. Si mañana aparecen elementos nuevos donde realmente se avance sobre este tema, se volverá a discutir. Con David Cameron, ¿imagina una bilateral de la presidenta alguna vez? Bueno, ojalá que se ocurra, ojalá que pueda ocurrir al máximo nivel esta posibilidad de un encuentro que nos permita avanzar. Insisto, yo la acompañé a la presidenta como presidente en aquel momento de la Comisión de Relaciones Exteriores y realmente me llamó poderosamente la atención lo que dijo la presidenta en la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas. Fue la primera vez que una presidenta va a esa comisión y dijo, no les pedimos que nos den la razón, lo que les pedimos es la oportunidad del diálogo. Lo que está pidiendo Argentina es la posibilidad de dialogar sobre este tema como plantea una resolución que va a cumplir 50 años. Algunos países son invadidos porque las resoluciones de Naciones Unidas no son cumplidas. Lo hemos visto, hay una doble mirada, una doble vara en este tema. Y algunos países, como en el caso particular de Reino Unido, se puede dar el lujo de no cumplir con estas resoluciones. Esto es lo que pidió la presidenta. Nosotros, como diría la vieja canción de John Lennon, lo que pedimos es una chance a la paz, una chance al diálogo y poder resolver en forma diplomática. Nunca la democracia argentina en estos 30 años y nunca hacia el futuro va a tener otro camino, y esto que quede bien claro, porque el Reino Unido lo tiene que entender que de esta manera, el pueblo argentino también, nunca vamos a elegir otro camino que no sea el de la paz y el de la diplomacia. Entonces, aquí me han designado a mí justamente, porque muchos dicen porque soy un hombre de diálogo y un hombre de discutir, debatir y tratar de convencer y estar convencido que es el mecanismo que para avanzar, trabajar en esa dirección, en la dirección del diálogo, de la paz y que entiendan las razones del Reino Unido por qué Argentina no puede seguir siendo un país que todavía sostenga una parte de su territorio donde no puede ejercer la soberanía porque la tiene un país colonial. Daniel Filmus, gracias y éxitos en la nueva tarea. Muchísimas gracias. Muy generoso por acercarse y por esta primera entrevista después de asumir el cargo.